con el paciente todo lo que está tomando, identifica cualquier preocupación y al final también le da una consulta con el proveedor con un resumen de lo que tiene que hacerse. Hay resultados que se necesitan o referencias que se tienen que hacer. El farmacéutico le informa al proveedor de toda la información disponible. Cuando ven que el paciente está en su propia visita, que es 2 o 3 días después de que complete su televisita. Vamos a hablar del papel del farmacéutico en la TOC. Aquí, como ya dije, quiero resaltar la revisión detallada de los medicamentos. Hay mucho trabajo que se debe hacer para reconciliar el tema de los medicamentos del paciente. El farmacéutico no solamente va a revisar la lista de medicamentos cuando son dados de alta, sino verán también lo que el doctor inicial ha recomendado en todos los escritos electrónicos que se tienen, y también se revisa el software para ver si está recibiendo activamente de la farmacia los medicamentos. Hay una variedad de documentos que se reconcilian aquí y hay que verificar si no hay discrepancias. Al final, queremos asegurarnos de que se esté adheriendo al plan el paciente que el proveedor del hospital indicó. Muchas veces el farmacéutico completa este trabajo dependiendo de cuánto tiempo el paciente tiene que tomarlos o cuán complejo es el tema cuando lo dan de alta. Puede tomar un poquito de tiempo hacer este trabajo. El farmacéutico va a tener una cita de unos 20 minutos con el paciente y nos han dicho que no pueden llevar a cabo la visita sin tener la información anterior del farmacéutico. También estos son puntos muy importantes entre el paciente y el centro de atención para asegurarnos que no se queden cosas en el camino o que los síntomas hayan regresado y tenga que regresar al hospital o que no se hayan resuelto, que sean recurrentes. Y de esta manera podemos hacer una triada en el servicio o recomendar para no tenerlo esperando y ver cómo recomiendan los proveedores hacer cambios. También podemos llevar a cabo el hablar o hacerle llegar a los proveedores los resultados que tengamos. Y como ya dije, probablemente también cosas que tengan que hacer en sus 15, 20 minutos con el paciente. Bueno, el tercer servicio que tenemos es el manejo colaborativo de la terapia de medicamentos, CDTM por sus siglas en inglés. En este tenemos un acuerdo entre el doctor y el farmacéutico para tratar las enfermedades crónicas mediante el manejo de los medicamentos y la terapia para que sean optimizados. El manejo colaborativo de la terapia de medicamentos, repito, CDTM por sus siglas en inglés, lo van a ver con nombres diferentes, es regulado por leyes estatales y pueden encontrar que la definición es diferente a lo mejor de la que yo les muestro aquí. Pero de acuerdo a la MGL, el manejo colaborativo de la terapia de medicamentos, el farmacéutico inicia, supervisa, modifica y suspende la terapia farmacológica del paciente de acuerdo con las prácticas colaborativas. Este es el acuerdo de Massachusetts. El estado de Massachusetts tiene una legislación que se aprobó en el 2009 que permite que se lleve a cabo este trabajo en nuestro centro de salud, que se empezó el programa en el 2018. Podrán ver que es uno de los pocos programas en el estado de Massachusetts que dan este servicio. Así que sin importar el tiempo que tengamos haciéndolo para hacerlo, vemos que no hay muchos que inician un programa como este. Desde el 17 de agosto del 2023, todos los estados del país en los Estados Unidos reconocen los acuerdos de práctica colaborativa entre los farmacéuticos y quienes prescriben los medicamentos, y también tienen la oportunidad de llevar a cabo este trabajo en su estado con sus farmacéuticos. Quiero mencionarles un poquito acerca del diagrama de flujo. El médico autorizado envía un referido farmacéutico autorizado
Es un aspecto muy importante, farmacéutico autorizado. De acuerdo con nuestras leyes estatales, no cualquier farmacéutico puede o es elegible para llevar a cabo este tipo de programa. Así que hay ciertos requerimientos, nivel de experiencia, certificaciones y demás, mediante los cuales un farmacéutico califica. Pero como ya dije, esto lo define cada ley estatal. El farmacéutico hará la visita con el paciente y los cambios autorizados. Esto es el punto más relevante, porque si se identifica algún problema o algún área donde la terapia puede optimizarse, es muy importante hablarlo con el paciente, pero yo recomiendo ese cambio al proveedor y ya el proveedor dice si se necesita o no. En cada visita de manera independiente como farmacéutico, yo puedo decir si hay algún problema con este medicamento y pedir que se haga un cambio. El tercer punto es que se le dará al médico autorizado la documentación de los cambios que se requieran según lo acordado con el CPA. Así que, como ya dije, estos acuerdos tratan de la vida, de las condiciones de un paciente y el resultado final, así que tienen que ser oportunos. Sin embargo, la supervisión siempre es muy importante. CDTM versus MTM. Vamos a hablar de esto nuevamente. El CDTM nos proporciona todo lo que es tradicional el MTM, más lo que tiene que estar muy alerta el farmacéutico. Actualmente tenemos unos acuerdos de colaboración, por ejemplo, para hipertensión, diabetes, asma, dislipidemia y dejar de fumar. El estado de Massachusetts no restringe cómo se gestionan las visitas, entonces sabemos que aquí las métricas o el verificar qué tipo de población tenemos tiene que ver en qué se involucra el farmacéutico. A lo mejor pueden ser otras cosas, como puede ser COPD u otras cosas. En realidad podemos trabajar en cualquier padecimiento o enfermedad siempre y cuando esté en el acuerdo y el médico esté de acuerdo. Esto es único en Massachusetts, pero hay algunos otros estados que probablemente digan, bueno, vamos a hacer una gestión similar y otros estados tendrán una libertad diferente. Dependerá de cómo coordinen su acuerdo de prácticas colaborativas con sus clínicos. ¿Cuáles son los componentes del CDTM? Siempre hay que hacer una revisión detallada de los medicamentos en todos los servicios. Muchos fármacos requieren de educación, también toma de signos vitales en el punto de atención, presión arterial, frecuencia cardíaca, y también hacemos pruebas A1C en los visitos con los que tienen diabetes, administración de vacunas. También es muy importante durante las visitas. Estamos haciendo diagnóstico y revisando temas de vacunas, informándoles cómo están y en qué van, ordenar y evaluar las pruebas de laboratorio, implementar o modificar los medicamentos según los protocolos de práctica colaborativa acordados. Como ya mencioné, las pruebas de laboratorio que se delinean en el acuerdo las podemos llevar a cabo, todo lo que pertenezca a esta forma de gestión, y podemos implementar o modificar los medicamentos como está de acuerdo con los protocolos de práctica colaborativa acordados más como el monitoreo de la presión sanguínea, glaucómetros, con verificación de glucosa de manera continua. Tenemos la autoridad de hacer esto también, de acuerdo a nuestro acuerdo firmado, y proporcionar otro tipo de fármacos auxiliares, como los que tienen que ver con el control del azúcar y demás. Quiero contarles una historia de éxito. Es un paciente mío. Antes de inscribirse conmigo, el paciente fluctuaba, tenía un A1C que fluctuaba entre menos de 11% durante más de 2 años. Los medicamentos que se le dieron incluyeron la máxima dosis de metformina, una dosis más o menos intermedia de Tresiba
una dosis de Humalog 5 y una dosis baja de Trulicity en 0,75 miligramos. Después de 8 meses, este paciente, después de haberse escrito en el CDTM, bajó a 6,8% su A1C y su nuevo régimen de medicamentos ahora fue cambiado. Sigue tomando la metformina en su máxima dosis, aunque un poco más baja, de hecho. Pudimos eliminar las inyecciones y pudimos hacer esto elevando un poquito lo que fue el Tresiba y el Trulicity. A lo largo de estos 8 meses, el paciente tuvo 8 citas en total con su médico primario y 6 con nosotros. Y hubo una variedad de comunicación, así como también en las teleconsultas para ver cómo íbamos. Esto, al final del día, nos enseña que se proporciona una oportunidad de tener mayor acceso con el paciente y de verlo más frecuentemente de lo que ve a su doctor primario. Pudimos aún mejorar su control de diabetes, pero no le dimos todos los medicamentos a la vez, sino que hicimos un ajuste de sus medicamentos de lo que él ya tomaba. Y estos puntos ahorita ya están medio viejos, pero les puedo decir que este paciente en los últimos 18 meses ha seguido manteniendo un 7% ahora de A1C. Es un caso de éxito mantenido, sostenido a este nivel. Bueno, antes de continuar con la presentación, quiero agregar una diapositiva con algunas oportunidades o funciones que el farmacéutico pudiera llevar a cabo en su organización. Sé que algunos farmacéuticos participan en supervisar las autorizaciones previas o con anticoagulación o monitoreo de allanamiento. Mencioné anteriormente el tema de las vacunas VIH, enfermedades infecciosas como PRP, hepatitis y VIH, también hepatitis C. Ya mencionamos que llevamos a cabo vacunación pre, durante y pospandemia. Y hay otro que llamamos visitas anuales de bienestar, que recomienda Medicare que demos estos servicios. Tengo una serie de colegas aquí y en otros lugares que llevan a cabo esto. También tenemos oportunidades en los comités en otras áreas de oportunidad, donde pueden participar en esos comités. Puedes tener un farmacéutico, un representante que esté en el comité en áreas como apoyo para la recuperación del alcoholismo y drogadicción, salud de la mujer, todo el tema. Todos casi participan en el comité de calidad, así que estamos viendo las métricas de nuestro desempeño, diferentes cosas para optimizarlas. Y nuestros farmacéuticos también están a cargo del manejo del formulario de medicamentos, que lo hacemos a través de las farmacias y la terapia del comité en esto. Y definitivamente es para los pacientes, tanto que ingresan al hospital como los ambulatorios. Bien, aquí vamos a hablar acerca de los servicios que estamos ofreciendo, la hoja de ruta. Vamos a hablar de cómo se integra explorar los diversos servicios de la farmacia clínica. Estos trabajadores comunitarios, su trabajo incluye el acercarse a los pacientes, hacer las programaciones, temas de traducción, conexión cultural. La visión de un farmacéutico tiene que ver con esto y vemos que sí, CHW tiene atención de traducción en persona, que es más benéfica que hacerlo de manera de interpretación de teléfono y demás. También tenemos en esta imagen dos de mis colaboradores que conforme crece nuestro equipo, también tenemos aquí un programa de réplica de CHW que está con 3 que lo llevan a cabo.
Quería pasar con cada uno de los servicios que mencioné y hablar un poquito de cómo el CHW se integra en este trabajo para la terapia y manejo de terapia médica. Estamos involucrados en programación y hay un equipo como de 8 farmacéutas que conducen estas visitas en el webinar, como lo mencioné hace un rato, y que son como 55.400 visitas anuales que están programadas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no estarán sorprendidos que estamos trabajando a un número de barreras como transporte y etcétera, que son barreras para darle tratamiento o quizá cancelaciones, quizá gente que no se presenta a sus citas. Y el tipo de trabajo que el CSW, también ellos proveen la traducción o la interpretación. Recuerde que había dicho que había un nuevo equipo de MT en visita. En el pasado tuvimos que usar equipos de telefonía o interpretación por teléfono para otros idiomas como portugués o criollo. No tenemos interpretación en vivo y puede ser algo difícil tener gente en el teléfono por un periodo largo de tiempo. Así es que, de nuevo, por eso tratamos de tener esta interpretación en vivo para que nos ayude. También el subrayar el hecho de que estos RHW sirven como una conexión cultural. Yo incluso cuando hablo español no soy hispana, así es que la persona que tiene el rol de CHWs me ayuda a establecer una conexión entre las cosas que no estoy familiarizadas culturalmente con ella. También cuando se trata de medicina alternativa, porque yo mencioné que nosotros queremos revisar todos los medicamentos, incluso los alternativos, cosas que no son recetadas, medicamentos, vitaminas, suplementos. Y seguido pasa que los pacientes están utilizando medicamento alternativo como para como una naranja agria. Entonces, uno tiene que familiarizarse con esos tipos de términos y la mayor parte de nuestros pacientes son de Puerto Rico, así es que nuestros THWs nos ayudan a cerrar esa brecha de interpretación. La siguiente diapositiva, por favor. En la transición de cuidados, ¿cómo se integran los THWs cuando trabajamos en el flujo de trabajo? De hecho, no es por un equipo farmacéutico, sino un coordinador clínico. Y la responsabilidad de programar esto se quita de los PHWs. Así es que seguido, estas personas son de habla hispana y tenemos un montón de farmacéuticas que utilizan estos servicios, pero de nuevo, la conexión es bastante importante, la conexión cultural, porque si nos pasa que se está hablando acerca de o se está revisando acerca del rol de la familia en el plan de alta del paciente y de esta manera nuestros componentes o nuestros asociados pueden explicar cómo va a impactar la unidad familiar en cuestión del área del dada de alta. La siguiente diapositiva. Por último, acerca del manejo de terapia colaborativa de medicamentos, es algo muy grande. Nosotros seguimos al paciente MTM en promedio 2 a 3 veces por día. Y yo, por ejemplo, si lo vi en CDM al paciente y si lo he visto en un curso de 6 veces, así es que tocamos base con ellos en las visitas frecuentemente y con eso viene pues también una dificultad en sacar citas y ahí es donde se involucran de nuevo los intérpretes en darle seguimiento a los pacientes de manera cercana y familiarizarse en las caras para que el intérprete pueda de esta manera proveer un puente entre el proveedor y el paciente. De esta manera, la conexión cultural y el componente que el CSW puede seguir o modificar en cuestión de dieta. El no sé, el trabajar en la dieta, quizá intervenir en la cantidad de sal que están tomando, la cafeína, el consumo de carbohidratos, el azúcar en pacientes con diabetes. Y esto en realidad nos ayuda a crear un plan de dieta que es culturalmente apropiado para con los pacientes. Y he visto un número de pacientes que dicen, no, quizás si agrego esto, por ejemplo, un paciente hispano
Establecer un plan de manera realista y hablar con ellos con modificaciones de dietas, establecer dietas que sean realísticas para ella. De hecho, tenemos una organización que da una clase de cocina y todos nos sentamos y tratamos de hablar con un paciente, como, con trabajo de equipo. Y seguido le pedimos al paciente que trate de intentar cierto tipo de dieta o que si lo cocinan de cierta manera, puede saber bien rico. Y esto le puede ayudar a sus control de azúcar. Y ya cuando ellos se dan cuenta de esto, pues están más dispuestos a intentar este tipo de dietas en casa. Son una parte integral de la conexión cultural y el servicio que viene en cuestión de dietas. La siguiente, por favor. En la parte final de la presentación quería considerar el papel del equipo entero de farmacia y para estar preparados en una urgencia. La siguiente diapositiva. Que empecemos o queremos empezar con desastres naturales. El primero que me viene en mente fue el huracán María, que le pegó a la isla en septiembre del 2017. Hollywood es seguido reconocido como el Puerto Rico pequeño. Tiene una densidad de puertorriqueños en los estados que están fuera de la isla en los Estados Unidos. Así es que cuando pegó este huracán fue un influjo masivo de gente que venía a esta área a quedarse con amigos, con familia, al evacuar el área. Así es que entre septiembre y diciembre del 2017 tuvimos o recibimos 500 nuevos pacientes evacuados y como ustedes saben, las nuevas citas de médico pueden tomar mucho tiempo para volver a reprogramar y mucho de trabajo que se hace para que el proveedor pueda ver al paciente. Nosotros tuvimos que quizá juntar expedientes médicos, mandarlos a otras oficinas. Era bastante trabajo previo que se tenía que hacer, pero por el hecho de este influjo de gente, un volumen de pacientes, empezamos a ver un volumen de pacientes que no habíamos visto antes y obviamente no vienen con sus expedientes porque tuvieron que huir de la isla y de la infraestructura estaba arruinada. Así es que tuvimos que hacer algunas llamadas a las oficinas para que se nos mandaran esos expedientes por manera fax y en algunas ocasiones no pudimos, pero terminamos conteniendo una variedad de pacientes recibiendo servicios de farmacia y todos nuestros farmacéuticos clínicos fueron enviados en equipo para asistir a los proveedores inmediatamente y fueron a ver a estos pacientes y les tuvieron que decir, estas son las medicinas que estás tomando, estas son las familias que están pendientes, esto es lo que necesitas hacer, resurtir este medicamento y ayudaron al proveedor a conducir una evaluación con este gran volumen de pacientes sin información de antecedentes. Así es que mucho de nuestro enfoque es el determinar los medicamentos que necesitan. Nuestro jefe operativo, de hecho, proveyeron de abastecimiento a la isla y así que fue una involucración completa de nuestro equipo médico completo en respuesta a este desastre natural. La siguiente diapositiva. Bueno, no habíamos hablado de la pandemia. Estamos usando o integramos a mucho de nuestro personal farmacéutico para esta respuesta y una de las primeras cosas que hicimos en el centro de salud fue establecer si era una enfermedad parecida a la influenza, el que tuvieran cuartos con presión alta, evaluamos si tenían los pacientes síntomas respiratorios y seguido la gente esta necesitaba un aerofilante o un aerosol generador para procedimientos, nebulizadores. Así es que el CDC dijo que no se deberían de dar o llevar a cabo cualquier tipo de aerosol. Así es que utilizamos inhaladores tradicionales con el mismo efecto y creamos un flujo de trabajo que pudimos almacenar medicamentos y espaciadores, creamos panfletos en inglés, en español y con fotografías y dibujitos para que los pacientes tuvieran más información de cómo utilizar el medicamento
Y ese fue nuestro primer esfuerzo. También establecemos un sistema en el cual los farmacéuticos llevarían el medicamento. Así es que cualquier paciente que estaba teniendo, que no estaba teniendo síntomas y que estaba caminando por el centro de salud y exponiendo a otros pacientes, no lo hiciera. De esta misma manera empezamos este tipo de surtir recetas en la banqueta, en el cual los pacientes vendrían a la banqueta sin entrar al centro de salud a recoger su medicamento, y esto es algo que incluso continuamos hasta el día de hoy. También tenemos automonitoreo de presión alta, todo en transición al telehealth, y muchos de estos estados ha funcionado bastante bien, en el cual se puede llamar a los pacientes que tienen diabetes. Por ejemplo, los pacientes que tienen presión alta, la mayor parte no tienen un monitor de presión arterial porque el costo es prohibitivo para ellos. Así es que hay una, hay una cinta roja con Medicare que no cubre el costo de estos monitores. Así es que tuvimos que conseguir un montón de subvenciones para continuar este programa en vida en el cual le dimos a los pacientes un monitor de presión arterial que era de calidad alta, exacto y gratuito. Así es que algunos de sus pacientes se los tuvimos que llevar para que ellos pudieran tener una visita completa con un proveedor médico en casa y tuviesen sus medicamentos sin tener que venir al centro de salud. Eso fue un gran éxito. Y por último, nuestras clínicas de vacunación. Durante los vacunas del COVID, por ahí de la Navidad, tuvimos que pausar nuestro trabajo, y así que durante las 24 horas la gente recibió vacunas aquí en este mismo lugar. Que empezamos a poner inyecciones en los brazos en Nochebuena. No, y hemos distribuido 3,000 dosis, no solamente a nuestros pacientes, pero a la comunidad, con un número de clínicas de vacuna, escuelas locales para vacunar a los maestros, a los padres, a los estudiantes, a los ancianos, gente de bajos recursos. Fuimos ahí y nos entrevistamos con los residentes. Y pudimos de esta manera distribuir bastantes inyecciones o vacunas en un periodo de 4 meses, transicionando a un equipo de enfermeras. La siguiente diapositiva. La preparación de desastre, la última que tuvimos, que quería mencionar, fue una de respuesta comunitaria. Estoy muy orgullosa de todos los servicios que ellos llevaron a cabo, que fueron de alguna manera únicos, pero uno de nuestras casas problemáticas, ahí en la foto se puede ver que tuvieron un problema de techo, el departamento de bomberos. Así es que fue un trabajo integrado en la comunidad que sucedió bastante rápido, en el cual pudimos sacar a los pacientes que vivían en este hogar afectado. Así es que los pacientes, tenemos un número de personal, incluyendo trabajadores comunitarios, que iban a los lugares con la Cruz Roja como para dar respuesta de primera intención y establecer cuidados de triaje. Una de las personas que se ocurrió al iniciar participando, y seguido había que ver pacientes que no tenían sus pertenencias con ellos, y teníamos que hablar con los pacientes acerca de asma, de EPOC, de la exposición que es exponerse al humo, pacientes que tienen diabetes y no tenían insulina, con convulsiones y medicamento. Y de hecho tuvimos un bebé que se hospitalizó y que necesitaba estar bajo antibióticos y no tenían. Así es que los pacientes se pasaron por la Cruz Roja a un hotel local aparece en las fotos. Escuchamos lo que necesitaban y surtimos sus medicamentos y pudimos entregarlos de nuevo al albergue. Así es que si el paciente tiene alguna pregunta acerca de los medicamentos, yo pienso que la gente no se da cuenta que cuando algo está sucediendo, no solo es el vender el medicamento, sino seguido es
pensar cómo abastecerles del medicamento en casa. El seguro médico no está pagando en estas ocasiones, así es que tuvimos mucha suerte de que teníamos muy buena relación con el Medicaid estatal y cuando empezamos a hablarle, creo que establecieron algo en su sistema interno para poder hablar con la gente y poder surtir de manera masiva todos estos medicamentos y en algunos casos, como con ese bebé que se mencionó, el proveedor, el proveedor envió una receta, pero para surtir la receta tuvimos que contactar a ese proveedor. Así es que hubo mucho trabajo que hacer por medios comunitarios, pero porque somos tan integrales para la comunidad, tuvimos un buen entendimiento de de nuestros pacientes se vieron afectados y cuáles necesitaban cuidados directos por parte del albergue. La siguiente. Este es mi diapositiva de resumen antes de tomar un tiempo para pausar, para platicar, para hacer preguntas. Espero que les haya pasado el mensaje de una manera en el cual sea integral para su cuidado desde los equipos y últimamente ayude a la mejoría y en la calidad de los servicios que establecen con los pacientes como trabajadores de salud. No podríamos ver todo este volumen de pacientes y mejorar todas estas métricas de la manera que hacemos sin el apoyo del CHW. También nuestro equipo completo puede ser vital para la preparación de urgencias en una variedad de maneras. La siguiente diapositiva. Eso concluye mi presentación. ¿Quieres pasar? Pues muchas gracias por eso. Esa información tan importante. Tuvimos una cantidad de preguntas que surgieron en el QIA y creo que usted las puede ver, pero voy a empezar desde el inicio y empezar a leerlas. Alisa, surgió de Beatriz. No voy a tratar de pronunciar su apellido, pero Alisa mencionó que tenía un fondo de subvención. ¿Se puede compartir con las organizaciones quién es el PI, quiénes son los colaboradores en estos y quién es responsable del manejo de los fondos de subvención en administración y logística? Aquí tenemos una buena pregunta. Tenemos un escritor de subvenciones. Tenemos dos gentes trabajando en tiempo completo. Yo puedo decir que en los que yo estuve involucrada, yo, yo era el PI y mucho de estos fondos vienen de la Asociación Comunitaria de Centros de Salud. Por ejemplo, en poder darle los monitores de presión arterial, como se mencionó, también Crosby Shield en Massachusetts, pero definitivamente hay fondos nacionales, fuentes de fondos nacionales también locales. El PI de- debe ser un proveedor o un farmacéutico para fungir como tal, y fue como obtuvimos algunos de los más grandes. Gracias, Alisa. Espero que con esto respondamos la pregunta. Tengo algunos deditos que me dicen que está muy bien. Ahora vámonos a nuestra siguiente pregunta de Krista. Sé que cada estado es diferente, pero el CPA solo puede ser entre el farmacéutico y el clínico. Tenemos prácticas fuertes con solo un doctor. Entonces no tenemos CPAs en nuestra clínica. Nosotros firmamos para órdenes verbales y les pedimos que las firmen. ¿Esto funciona bien? En nuestra práctica funciona bien y no tenemos problema porque trabajamos muy de cerca con nuestros proveedores, dada nuestra forma de tenerlo configurado. Yo diría, es como MT, MCDT, METOC, seguirá siendo elegible para reembolso. Es una excelente pregunta. Yo diría que no creo que una falta de CPA evite que se pueda facturar. Entonces nuestros MTMs se manejan de acuerdo con el CPA y no con el TC.
para las referencias a esa visita para poder facturar esto, como ya dije. Esto puede ser muy específico de cada plan, pero no creo que el CPA evite que se pueda facturar algo a cobrar para su CDPM. El nuestro pone mucho énfasis en el proveedor de salud, en el médico. A lo mejor su abogado les puede decir, pero hay una oportunidad para ese médico a que firme en su práctica de colaboración para que se hagan las cosas de acuerdo a como lo decida el médico, aun cuando quien brinda la atención médica inicial sea a lo mejor la enfermera. Es algo a considerar. Muy bien, espero que esto haya contestado su pregunta. Hay otra pregunta de Krista. ¿Hay algún flujo de trabajo que se pueda compartir para ser supervisado prior o antes a las autorizaciones y a que se haga la solicitud al equipo de que se reemplace o se dé el adicional del documento? Estamos viendo hacer la transición de esas tareas a la farmacia. Sí, nuestro centro médico es uno que tiene los fondos para poder proveer los refills de las medicinas, así que no tenemos ningún tipo de flujo de trabajo a compartir con ustedes ahorita. Hace algunos años tuvimos un farmacéutico que probablemente haya gente que pueda dar esto, pero no tenemos uno ahorita nosotros. Tenemos una pregunta más de una persona anónima. Su CDT en visitas está disponible y las MTM también, así como las TOC, son facturables. Sí, las podemos facturar como el N111 y sí, sí se pueden facturar. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de reembolso es el que van a obtener? Eso es específico a cada plan y a cada estado. En Massachusetts no tiene tanto que ver con nuestro centro, entonces el retorno sobre estos centros en realidad no está cubierto, tiene que ver con el sueldo, pero el director y el director de finanzas hemos hablado con ellos para ver si hay algún tema indirecto con la organización, incluyendo nuestras métricas, nuestros pagos y los resultados que se tienen de estas métricas. Para justificar el pago del farmacéutico también tiene que ver con el modelo AC, con los sueldos de los farmacéuticos. A nivel nacional hay mucho trabajo por hacer en cuanto al reembolso de estos servicios, pero si tratas de facturarlos, pues habrá que ver si se puede lograr el reembolso. Gracias, Alisa. Ya no veo más preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Había una pregunta que tenía que ver con las presentaciones, solo para que todos sepan. Voy a mandar un correo de seguimiento más tarde, el día de hoy, con los enlaces a la evaluación y las versiones en inglés y en español y las grabaciones, así como también las presentaciones. Esto les va a llegar a su bandeja de entrada. Por favor, mándenos la evaluación. Sus opiniones son sumamente importantes para nosotros, nos ayudan a mejorar nuestras presentaciones y asegurarnos de poder de hacerles llegar la información más exacta y la que ustedes requieren. Bien.